Página 2, los requisitos de ser un predicador. Número 1, debe ser salvo. Lógico, ya dijimos eso. Letra A, el estado espiritual de cada persona está entre la persona y Dios. El estado espiritual de cada persona está entre la persona y Dios. Es un asunto de la relación personal de la persona con su Dios. Pero por supuesto, un predicador debe ser una persona salva y arrepentida. ¿Es el inciso A? Sí, el estado espiritual de cada persona está entre la persona y Dios. Es decir, que siempre el asunto más importante es tu relación con Dios. La cosa más importante en tu vida es tu relación con Cristo. Pastor, Diga. ¿cuál es la diferencia que usted nota entre salvo y arrepentido? Salvo es una persona ya redimido eternamente, ¿verdad? Yo entiendo el tema, pero es bueno que usted aborde acerca de eso. Pero una persona que cae en una trampa, un cristiano, sí, ¿verdad? Una persona salva, sí, que cae en la trampa de pecado, que revela en contra de Dios, que intenta salir con el suyo, esa persona tiene que arrepentirse luego y volver arrepentido al Señor. Ajá. Entonces, un ministro del Señor debe ser una persona salva y arrepentida y arreglada con el Señor. ¿Ok? Letra B. Los mismos ministros del Señor pueden convertirse en falso profeta. Ministros del Señor pueden convertirse en falso profeta. Mira por favor, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Letra C, segunda de Pedro 2. Versículo 1 a 3. Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores. Dice entre vosotros. Es decir, que en la iglesia hay falsos enseñadores y falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. ¿Tú sabes qué es un falso profeta? Una persona que enseña la pérdida de la salvación. Porque mire cómo dice aquí, negarán el Señor que los rescató. Yo no estoy diciendo que un falso profeta es una persona perdida que pierde la salvación, no, sino ese mismo ministro del Señor que ahora está enseñando falsa doctrina que se puede perder. ¿Tú sabes qué dijo Pablo de las personas que enseñan mantenerse la salvación por las obras? Dice Pablo, Gálatas 3:1, sin ceso, hechizado y necio. Entonces, cualquier hermano, sea un pastor pentecostal, un pastor metodista, hasta un pastor bautista, porque en la convención bautista hay los que enseñan la pérdida de la salvación, son ¿qué? Sin ceso, hechizado y necio. No digo que pierden la salvación, porque es el asunto que ellos son, donde ellos tocan ser falsos profetas, que están enseñando la pérdida de la salvación. Mira el versículo 2. Y muchos seguirán sus perdiciones. Entonces, enseñar eso es perdición. Están negando el mismo Señor. Están enfocando en las obras humanas y no enfocando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Toda la obra que Él hizo cuando dijo, consumado está. Él hizo todo, todo, todo. Tú no tienes que hacer nada. ¿Ok? Muchos seguirán sus perdiciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería. Ahí están los pentecostales, los evangelistas del televisor. Ajá. Están ¿qué? Pidiendo dinero. Plantea tu semilla de fe y el Señor te abrirá una cuenta de banco de millones de dólares. Es todo mentira, mentira.
Y son buenos aprovechadores allá en Estados Unidos, porque ellos saben que el chequecito para los ancianos sale en el tercer día del mes, ¿verdad? Y ahí está el televisor, abre tu chequera para escribirnos un cheque y plantear tu semilla de fe. Son así, son blasfemadores. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos son personas salvas, pero se han convertido en falsos profetas. Sobre lo cual la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos recibirán la recompensa de sus acciones. Mira, por favor, 10, versículo 10. Versículo 10. Dice, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y menosprecian las potestades, siendo atrevidos, contumaces, que no temen de decir mal de las dignidades, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, mas esto diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán enteramente en su propia corrupción, recibiendo el galardón de su injusticia, reputando por deleite poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus propios errores, teniendo los ojos llenos de adúltera, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Dinero. Quieren dinero. Mas recibió reprensión por su misma transgresión. La muda bestia, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hace falta que un loco le refrene, ¿verdad? Un hombre sencillo, un hermano sencillo le refrene. Estos son fuentes sin agua, nubes. ¿Qué es la agua? Es la palabra de Dios. Son fuentes sin agua. Ellos no tienen agua, ¿ok? Nubes traídas de torbellino de viento, para las cuales está guardada eternamente la oscuridad de la tiniebla. No va a ser condenado. Van a ser condenados, no van a ser salvos. Porque, sí, por supuesto, hay también falsos profetas que son condenados. Por supuesto. O blancos o negros. Todos son. Pero no todos, hay falsos profetas que son salvos también. Y no será mejor pensar. Igualmente los dos, ¿verdad? Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con la concupiscencia de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Hay los que son salvos que les siguen, amén. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupciones, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que le venció. Porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ella, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, son peor que infieles. Por lo que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir: el perro es vuelto a su vómito y la puerca lavada es tornada en revogadero del cieno. Ojalá, o mejor dicho, Dios mediante, que esto no te pase a ti, mi hermano. No voy a decir ojalá. Voy a decir que con el favor y la gracia del Señor, nosotros no nos convirtamos en ¿qué? En falso profeta, porque muchos hermanos lo han hecho. Hay que tener cuidado, siempre mantenerte fiel a la palabra de Dios, no buscar el dinero. Amén. Esos son los que dicen que son salvos como por fuego, muchos de ellos.
O esos son los que cuando Pablo le Sus dijo, obras, los que son salvos y son falsos profetas, sus obras se quemarán en el tribunal. Y los que son falsos profetas y no son salvos, quemarán en el infierno. y el otro pasaje que dice, pastor, también cuando dice que el apóstol Pablo dijo, entréguenle su cuerpo a Satanás para ver si su alma se salva. 1 Corintios 5:5. Uno de los miembros de la iglesia, ¿qué pasó? Cayó en fornicación con su propia madre, con su madrastra, ¿verdad? Y dijo Pablo, deja que él se huya de la iglesia y para la destrucción del cuerpo, ¿verdad? Pero el mismo hermano fue restaurado en 2 Corintios. Sí, porque puede algunos de vosotros debe considerarse no sabiendo que quizás puede caer en un problema. Exactamente. Balaam fue salvo. No. Es más fácil pensar que esto fue escrito a cristianos hebreos. Porque Pedro escribe hebreo. Y esta escritura se aplica doctrinalmente a la tribulación. Sí, verdad. Es más fácil decir eso que pensar que van a ser salvos. A mí me parece que no van a ser Depende. Una persona una vez salva es siempre salva, pero puede ser en la tribulación no. Tú tienes razón. En la tribulación sí se puede perder la salvación. Eso es verdad. Es verdad. Una vez tomada la marca de la bestia, esa persona no tiene esperanza de salvación en ningún momento, ni puede arrepentirse. Ok, siguiendo aquí. Número 2. Un predicador debe amar al Señor Jesucristo. Amén. Hasta el punto C, pastor. Segundo de Pedro 2. Para que lo sepan, no voy a decir eso. Debe amar. Un predicador debe amar a Cristo. Como ya dije, tu relación con Cristo es la cosa más importante. Punto A. Mira Juan 14:15. Juan 14:15. Tu relación personal con Cristo es la cosa más importante en tu vida. Más importante que tu familia, más importante que tu iglesia, más importante que tu ministerio. La cosa más importante en tu vida es tu relación personal con Cristo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Cristo, tú vas a guardar sus mandamientos. Amén. Punto 3. Un verdadero predicador debe amar las almas perdidas. Amén. 1 Juan 4. Mira 1 Juan 4. 1 de Juan 4. Dice nuestro hermano Juan, apóstol, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. Amén. Él fue conmovido, Cristo fue conmovido con compasión por las almas perdidas. Cristo fue conmovido con compasión por las almas perdidas. Lloró al ver el estado de Jerusalén. Lloró. Conmovido a compasión. Mira Lucas 15, por favor. Lucas 15. Versículo 20. 15:20 de Lucas. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, le vio su padre. Mira la compasión. Fue movido a misericordia y corriendo a él, le derribó sobre su cuello y le besó. Amén. Al ver un pecador arrepentido. Dígame. Mateo 9:35. Que al ver Jesús la multitud tuvo compasión de ella porque andaban errantes como ovejas que no tienen pastor. Amén. Amén. Mira por favor Juan 11. Bueno, ese anota ahí Juan 11 donde dice la palabra de Dios. Jesús lloraba. Jesús lloraba. Fue movido a compasión, a llorar. Y dice, yo creo que la nueva versión dice Jesús lloró, como dando a entender que lloró
en un instante. Pero lloraba, da a entender que él estaba llorando. Amén. Amén. ¿Tú sabes, hermano, el valor de un alma? Amén. Cristo derramó su sangre, y si yo fuera el único pecador en todo el mundo, Él igualmente hubiera muerto por mí. Amén. Y amén. La Biblia dice en Marcos 8:36, letra E, Marcos 8:36, dice, ¿qué dice? ¿Qué aprovechará el hombre si perdiere su alma y granjeare todo el mundo? Si granjeare el mundo, pero yo aprovecharía el hombre que granjeare. ¿Ah? ¿Qué pasa? Tu alma vale más que todo el mundo. Y debemos percatarnos de esa realidad y actuar conforme a esa realidad. Tú solo verdaderamente crees lo que te conmueva a la acción. 4. El predicador debe ser estudiante de la Biblia. La Biblia dice, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Amén. La Biblia dice, mira por favor Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Ya vimos este pasaje, pero nos toca mirarlo nuevamente. Eclesiastés. Que ayuden a bajar el arroz, hermano. Ok, ¿quién? Los hombres que ayuden ahí a bajar el arroz. Gracias, hermanos. 2 hombres. Eclesiastés 12. Versículo 9. Cuanto más el predicador fue sabio, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, y hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones puestas debajo de un pastor. Cuánto me encanta este pasaje. Y además de esto, hijo mío, sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, en mucho estudio aflicción es de la carne. Nos toca afligir la carne estudiando, no como los católicos flagelándonos con azotes, ¿verdad? O ensangrando nuestras rodillas caminando por las escaleras a llegar a una estatua, a un ídolo. No, nosotros afligimos la carne en el mucho estudio de la palabra, ¿verdad? Porque nos mantiene controlada la carne. Porque la carne sin frenos, que nada más cae en vicios, concupiscencias y pecado. ¿Ok? Afligir la carne. 5. Un predicador, un ministro debe ser un hombre de oración. La Biblia dice orar sin cesar. En 1 Moisés 5:16. Ajá. Amén. Orar sin cesar. Una vez el doctor Rockman da un ejemplo de que cuando una vez él fue llamado a la oficina porque, bueno, hubo un problema con su comportamiento en el seminario, ¿verdad? Y la junta le llamaron a la oficina para castigarlo, ¿verdad? Pero el presidente y el pastor del seminario, la universidad, Bob Jones, el pastor Bob Jones, fue conmovido a compasión por el hermano Ruckman y comenzó a aislarse de la junta porque estaban ahí congregados, reunidos, y comenzó a orar por el hermano que estaba recibiendo el castigo. Orando, eso es un ejemplo de orar sin cesar. Otro ejemplo de orar sin cesar, cuando Nehemías fue llamado delante del rey y tenía una petición, y el rey le dice a Nehemías:
yo veo tu rostro muy decaído, muy desanimado, ¿qué pasa? Y la Biblia dice que Nehemías, respondiendo al rey, oró al Dios de los cielos y dijo. Entonces, ¿qué pasa? Él está en ese momento respondiendo, hablando con una persona, otro ser humano, el rey de Babilonia. Mientras tanto, a la misma vez, en el mismo momento, ¿qué? Orando a Dios. Eso es otro ejemplo de orar sin cesar. ¿Ok? Tú puedes orar y hacer otra cosa a la misma vez. ¿No es así? No siempre podemos estar ahí en un rincón aislado de todo el mundo orando por horas. Tenemos que orar, dijo David, que oraba sobre su cama. ¿No es así? Orando en la comida, orando. Una cosa que me percato, yo creo que es imposible orar mientras mirando el televisor. Yo no veo mi manera de hacer eso. ¿Ah? En algún momento una oración. Piensa en eso por unos 5 años, por favor. Mira Lucas 18:1. Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice: y les propuso también una parábola para enseñar que es menester orar siempre y no desalentarse. Orar siempre y no desalentarse. Un predicador alguna vez dijo, letra E, el que quisiera hablar por Dios a los hombres debe primero hablar por los hombres a Dios. Repito. El que quisiera hablar por Dios a los hombres debe primero hablar por los hombres a Dios. Es decir, orar primero. El que quisiera hablar por Dios a los hombres debe primero hablar por los hombres a Dios. Creo que sí. Dígalo otra vez, hijo, más de paso. El que quisiera hablar por Dios a los hombres Debe orar. debe primero hablar, o es decir, orar por los hombres a Dios. Es un trabalengua. El que quisiera hablar por Dios a los hombres debe primero hablar por los hombres a Dios. Número 6. El hombre de Dios debe vivir una vida limpia. Limpia. Mira 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo 2:4. 2:4 dice: ninguno que milita, nota esto muy bien, ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por su lado. Yo no recomiendo a ningún pastor, a ningún misionero, a ningún ministro del Señor que se envuelve en negocios. Es muy difícil servir a la riqueza y a Dios a Dios a la misma vez. Muy difícil. Imposible. Básicamente es imposible. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Los hombres de la iglesia de Carolina deben procurar que el pastor no tenga que administrar la finca. ¿Tengo razón? Para que no se envuelva en esas cosas. Bueno, no me voy a meter en eso, pero es un aviso nada más. Con eso no hay problema. Amén. Amén. Esa área está bien distribuida ya. Amén. Isaías 52:11. Isaías 52:11. Dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos de Jehová. Son los ministros en el templo, llevando los vasos de Jehová. ¿Y qué dice? Apartaos, salid de ahí,
no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, sed limpios. El ministro de Jehová debe ser siempre limpio. Ajá. Mira, por favor, Job 22:30. Job 22:30. Este es el versículo que me refiero a mi llamado a Cuba. El Señor me llamó a ser un misionero en Cuba. Por la gracia del Señor lo soy. Job 22:30. Y esto es el versículo lema de ese llamamiento mío personal. Dice 30. Un inocente escapará una isla, y en limpieza de tus manos será guardada. Job 22:30. Un inocente escapará una isla, y en la limpieza de tus manos será guardada. ¿Pero qué? Limpios. Manos limpias. ¿Ah? Tú no puedes estar metido en el fango de este mundo y servir al Señor. Es imposible. Mira por favor, 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3. Versículo 6. En cuanto a los requisitos de ser un pastor, dice: no neófito, porque hinchándose de orgullo no caiga en condenación del diablo. Y conviene que tenga también testimonio de los de afuera, porque no caiga en vituperio y en lazo del diablo. Entonces tenemos que guardar nuestros testimonios. Ahora, guardar tu testimonio no es siempre poder evitar lo que se llama calumnia. ¿Qué es calumnia? Mala fama falsa. Mintiendo. ¿Ah? Que hablen mal de una persona mintiendo. Mintiendo, exactamente. Calumnia y mal testimonio son dos cosas distintas. Me toca a mí guardar mi testimonio. ¿Ok? Le toca al Señor guardar mi fama. ¿Entiendes? A mí no me importa nada mi reputación, mi fama. Lo que me importa es que yo siempre estoy consciente de que yo soy un siervo de Cristo y guardar el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Job dijo en Job 31:11, 31:1. Job 31:1. Hice concierto con mis ojos. Tú, hermano, debes hacer un concierto con tus ojos. Ajá. ¿Qué? Porque ¿a qué propósito había yo de pensar de la Virgen? Tiene que ver con los ojos. Mirando a una mujer que no sea tuya. Debes hacer ahora un concierto con tus ojos. No mirar a la Virgen. No mirar la pornografía. No mirar la cosa inmunda de este mundo. Porque cualquiera que la codiciara ya adulteró en su corazón. Exactamente. F. A menos que esté dentro de nosotros lo que está arriba de nosotros, muy pronto cederemos a lo que está alrededor de nosotros. Repito. Despacio, a ver. Sí, señor. Sí, señor. A menos que esté dentro de nosotros lo que está arriba de nosotros, muy pronto caeremos en lo que está alrededor de nosotros. A menos que esté dentro de nosotros, ¿y qué pasa después? A menos que esté dentro de nosotros lo que está arriba de nosotros, es decir, Dios, muy pronto caeremos en lo que está alrededor de nosotros. ¿Me explico? Sí. Está claro. Hey, el predicador nunca debe buscar buena fama. El predicador nunca debe buscar buena fama. Eso no debe interesarte nada. Debes
encontrar tu rincón oculto, escondido, aislado, y procurar apacentar una manadita de ovejas del Señor Jesucristo. Es el H. Eso es G. El predicador nunca debe buscar buena fama. Muchos hoy por hoy exageran la verdad para hinchar su propia importancia y lisonjean sus ministerios usando palabras lujosas para hacerse grandes en los ojos de la gente. Pero el predicador, el verdadero ministro del Señor, nunca debe buscar buena fama. H. Cuida de tu integridad y Dios cuidará de tu fama. Cuida de tu propia integridad y Dios se cuidará de tu fama. Se encargará de decir, ¿no? Sí, se encargará de tu fama. Cuídate de los bobos, que Dios te cuida de los vivos. ¿Ah? Cuídate de los bobos, que Dios te cuida de los vivos. Amén, amén, amén. Segunda de Samuel 12. Vamos a tener que parar ahí, creo. No, tenemos 2 minutos. Es Elí. Sí, eso es Elí. Mira, segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Y envió Jehová a Natán a David, no es Elí. Y el cual viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía ovejas y vacas asaz, mas el pobre ninguna cosa tenía. Esto es la historia cuando David había tomado la mujer de Uría el Eteo, ¿verdad? Que se llama Berseba. Y Natán el profeta vino a él. ¿Y qué le dijo? Le ha contado una historia. Eres tú el hombre. Eres tú el que robó la oveja del hombre sencillo, del hombre pobre. Pero David dijo algo importante. Reconoció en ese momento y dijo: he pecado. Amén. Amén. Entonces el verdadero ministro de Dios debe que, si ha caído en esa trampa, que arrepentirse, restaurarse, arreglarse con Dios y seguir para adelante, olvidando lo pasado. Amén y amén. Ahora, procurar no caer en esta trampa. Que la persona dice: él está bueno en predicar la verdad, pero ¿qué vale la verdad si la verdad no le hace bueno? Él está bueno para predicar la verdad, pero ¿qué vale la verdad si la verdad no le hace a él mismo bueno? Otra vez más. Él está bueno para predicar la verdad, pero ¿qué vale la verdad si la misma verdad no le hace a él bueno? Es decir, que muchos predicadores, sus vidas personales no se conformen a su predicación. No son un mensaje. Exactamente. No son un ejemplo. Y letra K, y vamos a terminar aquí. Mira por favor Juan 1:6. Juan 1:6, letra K. Juan 1:6. Y vamos a comer. 1:6, aquí una descripción de un hombre, un verdadero ministro del Señor. Esto debe ser la descripción de ti mismo. ¿Ok? Juan 1:6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, y pon tu nombre. ¿Ok?